El Evangelio de Judas. ¿Y si te dijera que el mayor traidor de la historia no fue traidor? ¿Y si el hombre más odiado del cristianismo fue en realidad el único discípulo que obedeció el plan secreto de Jesús? Un texto prohibido, oculto durante siglos, revela que Judas no entregó a Jesús por dinero, sino porque Jesús mismo se lo pidió. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en iglesias, no aparece en la Biblia tradicional, y cambia por completo la figura del villano más famoso de la humanidad. Prepárate, porque el Evangelio secreto de Judas te va a mostrar una historia que no estabas listo para conocer. Durante 2000 años repetimos lo mismo. Judas traicionó al Maestro. Pero hace apenas unas décadas apareció un manuscrito antiguo, comido por el tiempo, que dice exactamente lo contrario. Según este texto, Judas no destruyó la misión de Jesús. La completó. No lo traicionó. Lo obedeció. Y lo que revela sobre esa última noche es tan incómodo, tan explosivo y tan revelador, que durante siglos nadie quiso que lo supieras. Si crees que conoces esta historia, espera, porque estás a punto de escuchar la versión que lo cambia todo. Antes de seguir haciendo scroll, déjame lanzarte esta bomba. Judas no traicionó a Jesús. Judas cumplió una orden secreta del Maestro. Eso no lo digo yo. Lo dice un evangelio antiguo que estuvo perdido casi 1700 años. Si esta frase te incomoda, quédate, porque la historia que estás a punto de escuchar rompe dogmas, enciende preguntas y te deja con la sensación de que todo lo que sabías era apenas la superficie. El mayor villano del cristianismo pudo haber sido el único que realmente entendió a Jesús. Un texto antiguo lo prueba. Y hoy te lo voy a contar. Parte 1. El descubrimiento que cambió todo. Para entender por qué este texto estremeció a historiadores, arqueólogos y líderes religiosos, tenemos que viajar al inicio de todo. Al desierto egipcio, en plena década de 1970. No había cámaras, no había internet, y nadie podía imaginar que en uno de los rincones más secos del planeta estaba enterrado un documento que incendiaría la narrativa cristiana tradicional. El comerciante que encontró lo imposible. La historia comienza con un campesino egipcio que no estaba buscando nada sagrado. Estaba cavando en una cueva de piedra caliza, cerca de la localidad de Beni Mazar, buscando, bueno, lo mismo que muchas personas en esa zona buscaban: tesoros antiguos para vender en el mercado negro. Y entonces lo vio. Un cofre pequeño, sellado, cubierto de polvo milenario. A primera vista no parecía oro ni joyas. Era solo un conjunto de hojas antiguas, frágiles, casi deshaciéndose. Pero ese campesino no sabía que sostenía algo más valioso que cualquier lingote. Un códice de papiro del siglo III o IV, escrito en copto. Y dentro, un texto que cambiaría la historia. El Evangelio de Judas. Por supuesto, en ese momento él no tenía idea. Para él era solo un libro viejo. Lo vendió. El libro cambió de manos. Pasó por traficantes, coleccionistas privados, contrabandistas. Fue escondido, robado, olvidado, arruinado por la humedad, ignorado por quienes no sabían leer copto. Y mientras tanto, durante casi 1700 años, las palabras que podían redimir el nombre de Judas seguían esperando. ¿Por qué es tan importante este evangelio? Antes de meternos en su contenido, hay algo crucial. El Evangelio de Judas no es un invento moderno. No es una teoría conspirativa sacada de internet ni una novela de ficción.
Es un texto antiquísimo, mencionado por primera vez en el siglo II por un cristiano llamado Ireneo de León, que lo condenó como una herejía peligrosa. ¿La razón? Porque en este evangelio, el traidor no es Judas, sino los otros discípulos. Judas, en cambio, aparece como el único que realmente entendió a Jesús. El único a quien Jesús confió los secretos más profundos. El único lo suficientemente valiente para cumplir la misión más difícil. Pero volvamos al códice. Un tesoro que casi se destruye para siempre. Cuando finalmente apareció en el radar de los académicos, el códice estaba en pésimas condiciones. Casi destruido. Las páginas se habían desintegrado. Algunas estaban negras, carcomidas por hongos. Otras estaban rotas en cientos de fragmentos diminutos, como un rompecabezas imposible. Literalmente, se estaba perdiendo ante sus ojos. Y con él, la versión más polémica de Jesús y Judas jamás escrita. Cuando los restauradores lo recibieron, tuvieron que trabajar con pinzas, lentes de aumento y una paciencia sobrehumana. Cada página era una batalla. Cada letra recuperada, un pequeño milagro. Y poco a poco, lo que parecía un montón de polvo comenzó a tomar forma. El mensaje oculto empieza a revelarse. Lo primero que notaron los investigadores fue que este evangelio no se parece a los 4 del Nuevo Testamento. Aquí no hay parábolas, milagros, multitudes, sermón del monte, ni historias conocidas. Lo que hay es algo mucho más íntimo. Diálogos privados entre Jesús y Judas. Es casi como si el texto dijera: lo que vas a leer no lo supo nadie. Solo aquel que realmente entendió la misión. Y eso ya era suficiente para causar controversia. Pero la verdadera bomba estaba por venir. La frase que sacudió a todos. Cuando el texto pudo ser parcialmente traducido, los académicos se quedaron helados. En uno de los pasajes más impactantes, Jesús le dice a Judas algo que contradice por completo la historia tradicional. Tú los superarás a todos ellos. Porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Sacrificar? ¿Superar a los demás? ¿A qué se refiere Jesús? Según el Evangelio de Judas, la traición no es una traición. Es una misión sagrada. Jesús necesita que Judas entregue su cuerpo físico, porque es parte del plan divino. Jesús mismo se lo pide. Judas lo hace por obediencia, no por dinero. Esto es tan poderoso que algunos estudiosos dicen que, si este evangelio hubiera formado parte del canon bíblico, todo el cristianismo sería distinto hoy. El contexto que casi nadie conoce. Para entender por qué este texto existe, hay que recordar algo. El cristianismo del siglo II no era una religión unificada. Era un caos, un mosaico de creencias y grupos distintos. Había cristianos, judíos, griegos, romanos, místicos, filosóficos, literales, alegóricos. Y había un grupo particularmente influyente llamado los gnósticos. Ellos creían que la clave de la salvación era el conocimiento espiritual profundo, no seguir reglas externas. En ese contexto, el Evangelio de Judas cobra sentido. Para los gnósticos, Judas no era un villano, sino el discípulo iluminado. El único capaz de entender el verdadero mensaje espiritual de Jesús. Pero, ¿es auténtico o falso? Un descubrimiento tan explosivo no iba a pasar sin críticas. Muchos se preguntaron: ¿y si es una falsificación moderna? ¿Y si es un invento para atacar a la iglesia? ¿Y si no tiene nada que ver con el Judas real? Entonces comenzaron las pruebas científicas. Análisis de tinta. Datación por carbono 14.
estudios paleográficos, comparación lingüística. Y todas apuntaron hacia la misma conclusión. El manuscrito es auténtico, antiguo y pertenece al siglo III o IV. Es decir, es casi contemporáneo a los primeros cristianos. ¿El contenido es históricamente exacto? Eso es otra historia. Pero que el texto es genuino, eso está prácticamente fuera de duda. La pregunta que nadie puede evitar. Cuando se hizo público, millones de personas comenzaron a preguntarse: ¿todo lo que nos enseñaron sobre Judas estuvo equivocado? ¿Es posible que la historia haya sido mucho más compleja? ¿Es posible que Judas no haya actuado por ambición, sino por obediencia? ¿Y si fue él, y no Pedro, ni Juan, ni Santiago, quién estuvo más cerca del corazón de Jesús? Los académicos no se ponen de acuerdo en la interpretación. Algunos dicen que es pura simbología. Otros que es una crítica a los apóstoles tradicionales. Otros que es una teología alternativa que nunca quiso reemplazar la oficial. Pero algo es seguro. Este evangelio obliga a replantearnos lo que creemos que sabemos. ¿Qué motivó este texto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Muchos historiadores creen que el Evangelio de Judas fue escrito como respuesta a una pregunta incómoda que los primeros cristianos se hacían. Si Judas fue parte del plan de Dios, ¿por qué lo condenamos? Porque si la muerte de Jesús era necesaria para la salvación, y si esa muerte no habría ocurrido sin Judas, ¿entonces Judas es un villano? ¿O un instrumento divino? Para los gnósticos, la respuesta era clara. Judas fue el discípulo más valiente. El único dispuesto a cargar con el papel más terrible de todos. El único que aceptó ser odiado por la historia, si eso ayudaba a cumplir el plan divino. Y esta interpretación no solo es teológica. Es profundamente humana. Porque plantea una pregunta universal. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar si supieras que es lo que tu maestro te pidió? El mundo reacciona. Cuando la traducción completa salió en 2006, el mundo religioso estalló. Titulares de periódicos. El evangelio que redime a Judas. Un traidor convertido en héroe. El cristianismo no volverá a ser igual. Algunos líderes religiosos dijeron que era una distracción. Otros afirmaron que era una herejía peligrosa. Otros lo ignoraron. Pero para millones de personas abrió una puerta nueva. Porque este evangelio no intenta reemplazar los otros. No dice que todos estaban equivocados. No obliga a nadie a cambiar de fe. Simplemente agrega una voz perdida, una voz que casi se borra para siempre. La voz de Judas. Y aquí viene la parte más inquietante. En este evangelio, Judas sabe perfectamente que la historia lo odiará. Jesús mismo se lo advierte. Y aún así, acepta su destino.